Ahí está. Bueno. Ya está. Listo. Bueno, entonces lo que tenemos acá en pantalla es una de las tantas representaciones de Giordano Bruno, que la vamos a ver que aparece en todas las filminas. Me pareció que era interesante y la pegué, ahora lo van a ver como una especie de margen en todas las filminas. Bueno, la idea es que nosotros vamos a hablar del arte de la memoria, pero primero tenemos que saber por qué a Giordano Bruno le interesaba esto precisamente, qué tiene que ver con el Renacimiento, cuáles son los fundamentos del arte de la memoria, cuáles son las obras que escribió, cuáles son, por supuesto, sus múltiples intereses, y después de todo eso nos vamos a detener en una de las obras, porque, por supuesto, por cuestiones de tiempo y demás, no podemos abordar todas, eh, y, y vamos a tratar de entenderla, de ver cómo funciona, cómo son sus mecanismos, cómo se carga, digamos, el mecanismo de la memoria con contenido, cómo podemos utilizarlo para recordar, y quizá, eventualmente, se pueda generar un interés, y alguno o alguna de ustedes después les interese leer un poco más sobre este autor. Bueno, en principio, como tiene ahí en pantalla, la fecha de nacimiento y muerte es 1548 y 1600 respectivamente. Giordano va a ser muy conocido y muy representado, sobre todo por las características de su muerte. Muere a mano de la Inquisición, muere quemado en Campo dei Fiori, en un lugar donde hoy hay una estatua que lo presenta como victorioso, podríamos decirlo, aunque la verdad está lejos de ser así. El punto es que Giordano Bruno se va a convertir, como tantos otros filósofos, tal vez como Sócrates, como Séneca, en una especie de mártir del pensamiento, alguien que decide morir por sus ideas. Es cuestionable en el caso de Giordano, y sobre todo si nos atenemos a cuáles eran sus ideas. Bueno, en principio nos vamos a detener en algunos detalles. Giordano Bruno es considerado el último filósofo del Renacimiento. Bueno, ¿qué significa que es el último filósofo del Renacimiento? Primero, que muere en los umbrales de la modernidad. La modernidad está naciendo, y en filosofía, aunque podemos discutirlo por supuesto, nace con algunos autores como Francis Bacon, perdón, y Descartes, los cuales plantearon una nueva forma de racionalidad que es totalmente ajena a la del Renacimiento. Miren, como para poner un ejemplo, si yo tuviera que comparar a Giordano Bruno con un filósofo moderno, el que más se le parece es Spinoza. Giordano muere en el año 1600 y Spinoza nace en 1632. Es decir, no hay mucha diferencia, dicen lo mismo, su metafísica es prácticamente idéntica, pero desde el punto de vista del desarrollo de sus ideas hay un abismo, un abismo. Y esto se percibe, por supuesto, por la multiplicidad de intereses. El hombre del Renacimiento tiene como característica, o el hombre y la mujer, ¿no? Tiene como característica el probar, el ensayar diversas disciplinas, buscando algo así como una especie de vía que se vislumbra, pero que todavía no es patente. Diríamos que es una época de forcejeos, si uno quisiera utilizar un único término para designarla. Entonces, en ese sentido, Giordano es el último filósofo del Renacimiento. Segundo, es el único filósofo copernicano realista. ¿Qué significa esto? Bueno, que es copernicano, por supuesto, que sigue la hipótesis o la teoría de Copérnico, que es, para decirlo muy rápidamente, el heliocentrismo, sin entrar en detalles. El heliocentrismo era resistido. Copérnico publica su obra que se llama precisamente De Revolutionibus. Sí, Pablo, ¿pasó algo? No están pasando las diapositivas. A ver, pero es que hay una sola, ¿no? A ver, un Ahora momento. sí, pero se ven todas las demás. Y quizás se lo pones en vista completa, Sí, lo tengo en porque vista pero completa. acá A ver, no. momento. Vamos a hacer esto. Disculpen la desprolijidad, pero no sé qué pasó. A ver. No. Me Estamos, parece que eso sí. es más óptimo compartir toda la pantalla, o sea, todo el escritorio,
que Bueno. solo una... No, está bien, sí, voy a decir que la primera vez que pasa, pero bueno, sí, como ustedes prefieran, a mí me da lo mismo, ahí vamos. A ver, Gracias, Julián. no, no, todo bien, todo bien. A ver ahora, ¿se ve mejor? ¿Sí? Todavía no. Hasta igual. A ver, a ver, a ver, un momento, suspenso, suspenso insostenible. Bueno, ¿no? ¿Nadie ve nada? Déjalo así, seguí. Que No, no, venía no, lindo. no, 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 pero me está engañando Zoom, ¿eh? Me está engañando porque me dice, Sí, está compartiendo la pantalla. A ver, sí, porque bueno, pasan para ti, pero para nosotros se queda solo en la primera, entonces ya no vemos las siguientes. bueno, y ahora no, a ver, por ejemplo, ahí. Ahí Ahora ya. sí. Y ahí Ahí. sí. No. Bueno, no, un momento, claro. Bueno, parlando la gente se capilla. Bueno, entonces, volvamos. El único copernicano realista, ¿qué quiere decir? Que no es que no es el único que le cree a Copérnico, sino que hay muchos científicos que le creen, pero en esa línea muy fina entre científico y filósofo en el siglo XVI, es el único, en sentido estricto, filósofo. Es decir, ¿y qué significa copernicano realista? Que cree efectivamente que la descripción de Copérnico del universo es una descripción real. Esto es importante porque el mismo Copérnico, por lo menos quien editó el texto, agregó un prólogo diciendo que se trataba de una mera hipótesis. Entonces, hipotéticamente se podía aceptar, pero no se podía aceptar el copernicanismo como una realidad. Bueno, Giordano lo acepta. Y además es un experto en las artes mágicas, Giordano Bruno, como si esto fuera poco. Eso, digamos, es lo que se asume. Yo pienso que hay un poco de actuación acá, y quedaba bien saber artes mágicas. Pero, ¿qué significa saber o conocer las artes mágicas en el Renacimiento? Primero, había dos tipos de artes mágicas. Una que se la llamaba en griego goeteia. Voy a anotarlo, a ver, por acá, como para que nadie se pierda. Goeteia. Sí, goeteia. Y la otra que era precisamente magueia, ¿no? La cuestión entonces pasa porque la goeteia es algo así como la magia. Siguen viendo, ¿no? El Power. Sí. Buenísimo. La goeteia es algo así como la magia demoníaca, o sea, el encantamiento, y la magueia es algo más parecido a lo que nosotros conocemos como las ciencias naturales. De hecho, se trata del punto cúlmine de las ciencias naturales. El mago era el que, esto no lo dice Giordano, sino que está en una obra, por ejemplo, no sé, de Ficino, dice, el mago lo que hace es unir lo que está separado y actualizar lo que está en potencia. Es decir, conjugar cosas que están en la naturaleza y que el común de los mortales no sabemos de qué se trata, ni más ni menos. Bueno, con estas características, por supuesto que los intereses de Giordano son múltiples, como ustedes lo tienen ahí en pantalla. Se dedicó a la astronomía, no sabemos si sabía demasiada matemática como para leer realmente obras con conocimiento o con manejo de toda la batería de conceptos astronómicos, pero los leía. Al mismo tiempo, no solo no se conforma con ser, digamos, un copernicano, sino que además postula la infinitud del universo. Esto es importantísimo para la época por dos motivos. Primero, porque estamos entrando en el barroco, y si hay algo característico del barroco es la noción de infinito. Y en segundo lugar, y más importante, porque el universo infinito es un universo que está desordenado, que no tiene nada que ver con el universo medieval, y que por lo tanto es, digamos, quien lo sostenga va a ser, lógicamente, carne de cañón para la Inquisición. Después, en cuestiones de metafísica, se suele sostener, o por lo menos se sostuvo a principios del siglo XX, que Giordano pasó por tres etapas. Primero fue un neoplatónico, después fue panteísta y después fue atomista. Y esto que creo que tiene bastante razón de ser. El texto que nosotros vamos a ver sobre el arte de la memoria es, o corresponde a la etapa neoplatónica de Giordano.
Bueno, escribió también obras de ética y política, dos puntualmente, una que se llama La expulsión de la bestia triunfante y otra que es La cábala del caballo Pegaso, que quizá lo más importante de ahí es que aparece una transvaloración de todos los valores, para utilizar un término de Nietzsche. Es decir, aparece un cambio de valores, ni más ni menos. Escribió poesía, sobre todo imitando a Lucrecio, escribió 3 poemas que son poemas cosmológicos enormes, enormes, extensísimos, son casi sus últimas obras. Escribió también comentarios eruditos al Ars Magna, que ahora vamos a ver qué es el Ars Magna. Escribió 2 textos muy curiosos sobre la inversión de un tal Fabricio Mordente, que era aparentemente un matemático, o un mecánico, mejor dicho, que había inventado un compás que permitía medir la mínima porción de materia posible, valga la redundancia. Y eso a Giordano le servía para probar una de sus tantas tesis, que era la de la coincidencia de los opuestos. En el infinito los opuestos coinciden. O sea, lo máximo con lo mínimo. Entonces este Mordente, al que Giordano conoció personalmente, era una especie de colaborador. Bueno, obras de magia, por supuesto, y obras, que son las que nos interesan a nosotros, del arte de la memoria. Vamos a ver cuáles son estas obras. Siguen viendo la siguiente filmina, ¿no? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, las obras sobre el arte de la memoria son estas. De todos modos, todas las obras de Giordano están plagadas de elementos memorísticos, pero estas son las más importantes. El De Umbris Idearum, que quiere decir la sombra de las ideas, el Cantus Circaeus, que quiere decir el encanto de Circe, hace alusión el nombre, por supuesto, a esta hechicera, esta maga de la Odisea de Homero, la Explicatio Triginta Sigilorum et Sigillus Sigilorum, o sea, la explicación de los 30 sellos y el sello de los sellos, es una obra doble, podríamos decir, y la última, que es el De Magnum Signorum et Idearum Composition, es decir, acerca de la composición de imágenes, signos e ideas. Bueno, en estas obras nosotros vamos a encontrar un sistema absolutamente novedoso de la memoria, que conjuga todo lo que podríamos llamar lo más selecto de la mnemotécnica clásica. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué a un filósofo del Renacimiento le puede interesar la mnemotecnia? Tal vez en la antigüedad esto es más fácil de responder porque, por supuesto, no había elementos de escritura o eran muy difíciles de adquirir o cuando se podían adquirir eran muy costosos. Entonces lo que ocurre es que convenía memorizar, y memorizar mucho, incluso hasta memorizar libros. En el Renacimiento, la razón de ser del arte de la memoria tiene que ver con un cambio precisamente respecto del concepto mismo de memoria. Y ahí nos vamos a detener en eso. Así que vamos a pasar a la siguiente film. ¿Qué es la memoria para Giordano? Bueno, la memoria es una de las 3 potencias del alma racional. El alma racional, de acuerdo con la tradición escolástica, es decir, surgida en el fin del siglo XII y después cristalizada en el siglo XIII, en las universidades, de acuerdo con esa tradición, el alma humana tiene 3 potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Tomás de Aquino va a hacer una teorización sobre la memoria puntualmente, que va a ser interesante digamos, para este tema, porque va a concebir la memoria como parte de la ética. Esto es importante porque la memoria entonces tiene ahora una carga moral. Digamos, no es solo que uno tiene que recordar cosas porque sí, sino que la memoria implica algo. Digo, pasando por alto siglos, qué sé yo, no sé, erudición y demás, podemos pensar en la canción de León Gieco sobre la memoria, ¿no? Todo está grabado en la memoria y tiene una connotación moral. Eso, digamos, se empieza a formar en esta época. Bueno, ¿cómo funciona entonces el arte de la memoria en Bruno? Primero tenemos que ver en qué consiste el arte clásica de la memoria. Y el arte clásica está sintetizado en una obra que se llama Ad Erenium, que quiere decir que está dedicada a Erenio. No sabemos quién es, pero ni siquiera quién lo escribió,
quien escribió esta obra, pero se atribuyó a Cicerón por mucho tiempo. Lo que aparece en esa obra es el fundamento del arte clásico, que tiene que ver con los lugares y las imágenes, que ahora me voy a detener en eso. Giordano no leyó esa obra, sino que leyó esta otra que tenemos acá, que se llama Fénix sigue de artificiosa memoria, es decir, el Fénix, o acerca de la memoria artificial, que fue escrita por Pietro da Ravenna, que en realidad se llama Pietro Tomei da Ravenna, que es un jurista, un abogado, que escribió un manual muy sencillo, incluso aunque uno sepa latín, lo puede leer como si estuviera en castellano, casi, ¿no? Tampoco la pavada. Que debe tener unas 30 páginas en toda la furia. Entonces, ese manual era muy famoso, se utilizaba, y Giordano lo había estudiado, bueno, desde el principio hasta el final, y se lo sabía literalmente de memoria. Bueno, ¿cómo funciona entonces el arte clásica? Funciona con dos elementos. Puede haber otros más. Primero con lugares, loci en latín, y con imágenes, agentes, o imágenes agentes. Quiere decir, imágenes que actúan. ¿Cómo es esto? La idea es que uno tiene que recordar un lugar. Esto tiene muchísima trascendencia en la historia de las ideas, ¿no? Aparecen en las confesiones de Agustín y demás. Sobre todo en el libro 10º, por supuesto. Bueno, el punto es así. Hay que recordar un lugar que sea, digamos, espacioso, que tenga muchas puertas, muchas ventanas, demás, tenerlo en la memoria, como si fuera algo así como el palacio de la memoria, precisamente, y ese lugar me da algo así como una especie de carcasa, de orden, en el que yo voy a ir ubicando las imágenes, dependiendo de lo que quiera hablar, ¿no? Supongamos, si tengo un edificio con 100 ventanas que memoricé, es importante, digo, que las ventanas tengan todas algo distinto para poder recordarlas. Entonces, en mi memoria voy recorriendo esas ventanas en orden, y en cada una de ellas voy a poner una imagen que represente, no sé, algún concepto, alguna idea o incluso alguna palabra, ¿no? El ejemplo que aparece en Ad Herennium es, si quiero recordar una batalla naval, en la primera ventana lo que tengo que pensar es un barco con una espada, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero la idea es que esas imágenes, y acá viene el trabajo que uno tiene que hacer con esto, las tenemos que armar nosotros, que inventar nosotros. La idea que está de fondo es que hay una conexión mucho más rápida entre las imágenes y las cosas, por supuesto, que entre palabras y cosas. Entonces, al tener la imagen en la cabeza, puedo recordar más fácilmente. Habría que hacer, y los invito a que hagan el ejercicio de transformar un discurso en imágenes. Imágenes sencillas, que sirvan para ustedes. A ver si esto funciona o no. Bueno, esa, digamos, sería el arte clásico de la memoria, que lo he explicado vergonzosamente en un minuto, creo. Es un poco más complejo, pero la cosa va por ahí. A esto, acá tengo, perdón, algunas imágenes de edificios para recordar, ¿no? Esto sería una catedral, digamos, similar, podríamos pensar a la de Reims, que es, bueno, gótica, con los arbotantes acá al costado, digamos, el techo abovedado y demás. Y acá tenemos un palacio que parece barroco, pero que también sirve para memorizar como un palacio de la memoria. Bueno, a esto Giordano le va a agregar sus conocimientos sobre la filosofía de Ramón Llull, o Raimundo Lulio, y Raimundo Lulio es conocido por haber inventado lo que se llama el arte luliana, algo que él mismo llamaba ars magna, el arte grande, ¿no? Sobre esto, digamos, tuvimos un seminario hace ya un tiempo. Bueno, la obra más famosa de Lulio es esa que ustedes tienen en pantalla, que se llama Ars Generalis Ultima, se llama Arte General Última, y se llama precisamente Última porque Ramón dijo, o Raimundo dijo, no escribo ninguna más después de esta. Es del año 1307 y ahí aparece compendiado todos los mecanismos de este Ars Magna, que todavía no les dije qué es. El Ars Magna es algo así como un sistema que es al mismo tiempo metafísico, lógico y ontológico, y que permite concentrar todos los principios que componen la realidad en una serie de figuras geométricas y que se pueden utilizar entonces como un medio de argumentación. Lulio las utilizaba
al menos en principio, para convertir a los infieles al cristianismo. Una cosa totalmente de loco, ¿no? Convertir racionalmente a los infieles al cristianismo. Pero también este Ars Magna tiene muchísimas aplicaciones y el propio Lulio lo va a aplicar al derecho, a la astronomía, a la medicina y a tantas otras disciplinas. Las figuras que les acabo de mencionar que utiliza este Ars Generalis Ultima son 4. De acá tenemos las primeras 2. La primera, la que tiene una A en el centro, se llama precisamente figura A y está compuesta por 3 círculos concéntricos que son inmóviles. Es una imagen esto, no se mueven esos círculos. Cada uno tiene una letra, digamos, cada casilla periférica, perdón, tiene una letra que va entre la B y la K, y designa uno de las condiciones o de las características que Dios, que son, digamos, propias de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir acá, ven el mouse, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Bonitas, que es bondad, grandeza, duración, etc., ¿no? Son todas las características de Dios y aparecen en su forma sustantiva y en su forma adjetiva. Bondad, bueno, grandeza, grande, y así. Eso significa que se puede predicar una a otra. O sea, la grandeza es buena, etcétera, etcétera. Es un método combinatorio el que aparece acá. Y esas líneas multilaterales lo que muestran es la múltiple concordancia de esas características de Dios en Dios mismo, que está representado por la A que está en el centro. Esta figura, la T, es una figura que concentra todos los tipos de relaciones que se pueden dar entre Dios y las cosas creadas. No me voy a detener demasiado, simplemente es mostrarla para que ustedes vean la relación que tiene con lo que vamos a ver de Giordano. Hay otras 2 figuras más de Lulio, que son 2 figuras combinatorias. Una que se llama tercera figura, que es la que tenemos ahí, que parece un triángulo. Eso se llama half matrix, los matemáticos lo llaman así, y lo que muestra son todas las letras, las 9 letras, en una combinación de 2 en 2 sin repetir. Tiene 36 casillas, que se obtiene por una fórmula muy sencilla, que es el número total de elementos, 9, menos el número total de elementos, perdón, por el número total de elementos menos 1, o sea, 9 por 8, 72 dividido 2, porque la combinatoria se hace con 2 elementos. Eso da 36, y son todas las casillas que tenemos ahí. Y esta figura, la cuarta, la circular, esa es una figura rotatoria, que permite combinar esos elementos ya no de 2 en 2, sino de 3 en 3. En eso es lo que nosotros nos vamos a detener para ver por qué Giordano Bruno arma un arte de la memoria tan rimbombante. Pero vamos paso por paso. De los textos que él escribió, a nosotros nos interesa que es el de Umbris Idearum, las sombras de las ideas, o acerca de las sombras de las ideas, que es un libro que primero es el más antiguo de Giordano que tenemos. Sabemos que escribió otras cosas, pero no las tenemos. Tenemos solamente textos que corresponden a 10 años de su producción, desde 1582 a 1591, que es cuando termina preso de la Inquisición. Primero de la Inquisición veneciana y después de la Inquisición romana. Estuvo 9 años preso. Bueno, esta obra, entonces, que sería la primera, tiene una división bastante extraña. A uno le parece que está leyendo varias obras cuando lee este texto. Yo la sistematicé en 4 partes, pero no me extraña que hay otro o otra que lo lea y diga que hay más. Bueno, entonces primero tenemos un diálogo apologético, que en realidad sería un triálogo, un diálogo entre 3 personajes. Es interesante que haya un diálogo apologético que defienda un texto que todavía no ha sido presentado. Los personajes que aparecen en el diálogo son esos 3 que tenemos ahí: Filotimo, Logífero y Hermes. Logífero, que es el representante de Bruno, podríamos decirlo así, es el que lleva, como el nombre quiere decir eso, el que lleva la razón, el que explica. Y Hermes hace referencia, por supuesto, a Hermes Trismegistos, que en ese momento se consideraba que era un autor antiguo, más antiguo incluso, o igual que Moisés, por ejemplo, y que era platónico. Bueno,
La segunda parte es yo la llamé parte teórica, pero lo que vamos a encontrar ahí son una serie de 60 capítulos muy breves, distribuidos en dos partes. Uno que se llama Las 30 intenciones de las sombras, y la otra, los 30 conceptos de las ideas. Y lo que tenemos ahí es digamos, un tratado de metafísica, podríamos decirlo, neoplatónica, de corte más bien ficiniano, es decir, Ficino. Marsilio Ficino es el gran autor del siglo XV, que hace una síntesis enorme de toda la filosofía anterior, y Giordano, digamos, escribe siguiéndolo muy de cerca. Lo que representan las 30 intenciones de las sombras es un movimiento de exitus, que ahora voy a decir qué es, y los 30 conceptos de las ideas, el movimiento de reditus. ¿Qué quiere decir exitus y reditus? Exitus es el movimiento que va desde las cosas a la mente humana, y reditus, el movimiento que va de la mente humana hacia las cosas. Esto nos da la pauta de que ya el arte de la memoria va a implicar mucho más que un simple recuerdo, sino que lo que va a implicar es algo así como una suerte de un despliegue de un ideal pansófico, es decir, permite saber todas las cosas, el arte de la memoria. Recordemos que la memoria es, en esta época, algo así como un almacén, donde nosotros tenemos todo acomodado, ¿no? Y Giordano nos va a decir que su arte permite realizar una escritura interna. De la misma forma que con un lápiz escribimos en el papel, con el arte de la memoria escribimos en nosotros mismos. Tremenda la idea, tremenda. Bueno, en fin. La tercera y la cuarta parte son las que más nos van a interesar, porque es donde aparecen ahí, digamos, el quid del arte de la memoria, y cómo funciona y demás. Entonces, la primera es una parte teórico-práctica, así por lo menos la denominé, porque aparecen los elementos básicos que él va a utilizar y va a inventar para su arte de la memoria, y una primera descripción de lo que él llama el instrumentum, que es una máquina que permite recordar, que es, por supuesto, como las de Lulio, es decir, una serie de círculos concéntricos rotatorios. Bueno, y finalmente hay una última parte que es puramente práctica, que se despliega en lo que Giordano llama dos praxeis, dos prácticas, y que se aplica a 4 modelos, por lo menos, ¿no? Pero 4 modelos son los que nos interesan. Lo que vamos a encontrar ahí es esto, que se trata, nos revela que esta obra se trata de un manual frecuencial que nos enseña a usar este aparato que es el instrumento. Así que si tengo éxito, hasta ahora, si no se durmieron, vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona. Y acá lo vamos a ver entonces en principio, ¿qué es este aparato? Bueno, hay una cosa acá bastante extraña que me interesa señalarlo. Yo les dije que Giordano, en la cuarta parte, formulaba o realizaba dos prácticas, dos praxis. Una se llama precisamente primera y otra que se llama segunda, ni más ni menos. La primera, digamos, como todo manual frecuencial, lo que tenemos es una práctica solo con 3 ruedas de esta figura, digamos, con 5 círculos concéntricos rotatorios. Solamente tenemos 3 ruedas. En la segunda práctica la tenemos con las 5 ruedas completas. Ahora, ustedes si están mirando las imágenes dirán, pero hay bastante distinta la imagen de la derecha respecto de la izquierda. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo me hago la misma pregunta, porque la descripción y demás que Giordano da no tiene nada que ver con esa figura que aparece a la derecha, que tiene además algunas letras griegas acá en el medio, y tiene algunas vocales hebreas y árabes también. Bueno, mi interpretación de esto es que, ustedes imagínense, estamos en una época donde la imprenta es la imprenta de tipos móviles, y no había forma de armar una imagen con 5 círculos concéntricos. Giordano encontró eso, vaya a saber dónde, y bueno, decidieron, digamos, poner esa en el texto, y es la que se ha reproducido hasta el día de hoy. Pero a mí me parece que es otra, y ahora les voy a decir por qué. El texto que acompaña estas imágenes dice esto. Lo tenemos ahí en pantalla, está en castellano, y la traducción latina, del latín la hice yo, así que me pueden criticar. Bueno, dice, puesto que es difícil reunir 5 ruedas en poco espacio, presentamos solo una,
las demás iguales a esta. Perdón, solo una. Acá en ninguna de las dos figuras hay una. Bueno, la cual no está representada completa, sino en tamaño reducido, puesto que las 30 casillas principales, es decir, las que están alrededor, están ordenadas en la circunferencia, y las 5 subordinadas van cada una de ellas, a cada una de ellas se ordenan en escala que van de cada casilla hacia adentro. Ustedes estarán pensando que no se entiende absolutamente nada en este texto, y yo pienso exactamente lo mismo. Y entonces se repreguntarán, ¿y para qué lo leyó esta persona? ¿Buscando qué cosa? Bueno, tratando de entender qué es lo que dice Giordano, me figuro que las imágenes que deberían estar ahí son estas. Es decir, debería haber una imagen de una sola rueda, y después una imagen que son las 5 ruedas concéntricas, iguales, ¿no? Se ve un poco borroso la de la derecha, porque lo armé yo, ¿no? Lo armé, la escaneé, le saqué foto, etc. Entonces me quedó más o menos. Pero la idea es eso, mientras se entienda, no hay problema. Ahora bien, tenemos esto que es, por lo menos, nos deja perplejos, ¿no? Tenemos una figura que tiene 5 círculos concéntricos rotatorios, tiene 30 casillas cada círculo. En esos círculos, ¿qué tenemos? Estamos acá, las 23 letras del abecedario, es decir, lo que sería lo que hoy llamamos el alfabeto latino. Cuando digo latino, no el que usamos nosotros los que hablamos en castellano, sino lo que se usaban en latín, es decir, que no está ni la ñ, ni la L, ni tantas otras. 4 letras del alfabeto, es decir, del griego, son las que tenemos ahí, la psi, la de psicología, la fi de filosofía, la omega y la zeta de teoría. Y 3 del alefato, es decir, 3 hebreas, que son la ain, la tzadik y la shin. La de shalom, por ejemplo, la de tzedeka, que quiere decir justicia, y la ain, que es una letra muda, que no sé por qué Giordano la puso ahí. Quizá porque él la pronunciaba. Supuestamente Giordano sabía hebreo también, pero a ciencia cierta no lo puedo confirmar. Bueno, y cada una de esas letras, de las 30 que están alrededor, tiene que ser multiplicada por 5. 5 vocales, de modo tal que, por ejemplo, la A, que aparece en el círculo, vamos a poner esta, vale por A, AE, AI, OU, bueno, etc. Es decir, por 5 vocales. Entonces, de esa forma tenemos 30 casillas con una letra cada una, multiplicada por 5, y el total es que cada casilla, cada círculo va a tener 150 sílabas. Momento, no se desesperen. Yo no estoy viendo las caras de ustedes, pero me imagino que en este momento uno dice, ¿quién me mandó a meterme acá? Aguarden que ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, la combinación total de los 5 círculos concéntricos da ese número rimbombante que tenemos ahí. 75.937.500 millones. ¿Cómo se saca ese número? Bueno, muy sencillo. 150 por 150 por 150, 5 veces, ¿sí? Y nos da ese número. Bueno, todavía no termina. Sabemos que tenemos un aparato, volvemos a verlo, que funciona como un arte de la memoria, pero ¿cómo lo cargamos de contenido? Sabemos que nos permite efectuar combinaciones y demás, pero no sabemos más nada. Bueno, cada una de esas ruedas va a llevar un elemento distinto. La periférica va a llevar lo que se llama un agens, que ahora vamos a ver qué es, la segunda una actio, la tercera un insigne, la cuarta un astans y la quinta una circunstancia, que por supuesto, circunstantia, que es algo que ustedes lo podrán deducir. Bueno, ¿cómo es la cosa? El agens es alguien que actúa, pero por lo general es un personaje. La actio es una acción, que va a ser una acción propia de ese personaje. Insigne va a ser una característica, siempre una característica propia de ese personaje. El abstans quiere decir algo que está afuera, adyacente, que puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Ahora vamos a ver cómo Giordano carga de sentido esto. Y finalmente una circunstancia, ¿sí? Es decir, un contexto. ¿Esto para qué nos va a servir? Para armar una imagen. Entonces, por cada combinación
de sílabas, nosotros vamos a tener una imagen determinada. Esa imagen, como tiene elementos que pertenecen a diferentes ruedas, pueden cambiar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Me imagino a Messi con la camiseta del Barça, en la Insigne, por ejemplo. Insigne sería la tercera rueda, ¿no? Pero tengo otra, me imagino, no sé, a Benzema con la camiseta del Inter, por ejemplo, ¿no? Digo, para poner algo más actual, ¿no? Entonces, cuando hago rotar la rueda, puedo cambiar las camisetas. Parte de la imagen queda igual y parte no. Ahora, hasta ahí está. Uno dice, bueno, muy bien, bárbaro, perfecto, señor Giordano, pero ¿para qué me sirve eso? Momento. Este es un arte de la memoria, requiere tiempo, por así decirlo, y sobre todo yo requiero tiempo para poder explicarlo parte por parte y que se entienda. Bueno, Giordano va a cargar de sentido estas ruedas utilizando estos textos que tenemos acá. Por eso yo dije que había 4 modelos, que en realidad están conjugados. Son textos que algunos es más conocido para nosotros, otros no tanto. Quizá el menos conocido es ese De Inventoribus Rerum, que quiere decir acerca de los inventores de las cosas. Es un libro escrito a fines del siglo XV por este hombre Polidoro Virgilio. Es un libro, digamos, que parece una especie de enciclopedia, ¿no? Dice, no sé, pan de castaña lo inventó tal, los zapatos lo inventó tal, y hay características, pero es interesante porque sirve precisamente para lo que Giordano nos quiere enseñar. También va a haber algunos ejemplos tomados de la Metamorfosis de Ovidio, otro texto importantísimo para Giordano, dice ahí 8, porque es alrededor del año 8 fue escrito, de nuestra era. También hay algunos ejemplos de la historia natural, de Plinio, y para completar todo esto, aparecen algunas imágenes de las constelaciones, que son del siglo III de nuestra época, de un hombre que se llamó Teucro, conocido como Teucro el Babilonio, ¿no? Que sinceramente yo antes de leer este texto no sabía ni quién era. Así que busqué y es algo así como una especie de un personaje muy extraño, al que se le atribuyen imágenes donde se concentran, por ejemplo, las casas de la luna, los aspectos de los planetas y demás. Bueno, ¿cómo se carga entonces de sentido? Vamos a ver un ejemplo. En la rueda 1 aparece, le dice Giordano, Regima. ¿Quién es Regima? La tenemos en la rueda 2, con el pan de castaña. Es la inventora del pan de castaña. La rueda 3, fíjense que estamos siguiendo solo una letra con sus diversos significados. Significa nudoso. O sea, la característica, no sé, del pan de castaña, no lo conozco, es que sea dudoso. El astans, es decir, es el otro objeto que aparece, es un olivo. Y la circunstancia, fíjense lo que dice. En la primera faz de Aries, aparece un hombre negro de estatura gigantesca, con ojos ardientes, y rostro severo, que está de pie y va ceñido con un manto blanco. Esto así, digamos, muy sencillamente hace pensar en la descripción del Cristo victorioso que aparece en el Apocalipsis, pero quizá, digamos, que sea un hombre negro es lo único que no cierra del todo. Bueno, ¿para qué sirve esto? Nosotros en nuestra mente vamos armando una imagen con todos estos detalles y vamos cargando esa máquina de la memoria con esta imagen, ¿sí? Ojo, no es que nosotros tengamos que hacerlo así. Podemos utilizar cualquier tipo de imagen y lo interesante es que nosotros estamos llamados a inventar las imágenes que queramos, no esta que nos dice Giordano. Por supuesto que con los textos que él eligió se le da un tono erudito al arte de la memoria, pero yo sostengo que, por ejemplo, uno puede pensar en personajes de telenovela o recetas de cocina o cosas mucho más sencillas. Claro que este texto tiene, digamos, y está el texto de Giordano, de Umbris Idearum, está presentado con todas las mañas propias de la cortesía renacentista, al rey de Francia y de Polonia al mismo tiempo, Enrique III, y entonces tiene que tener todas estas características. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que esto quede un poco más claro, o menos claro. Otro caso, tenemos acá Epicuro, ¿no? Aparece, este sería, digamos, la letra Z, una letra ya griega. Epicuro, fíjense, la acción propia de Epicuro, ¿cuál es? La libertad de ánimo, ¿no? ¿Cuál es la característica propia de Epicuro? Ayunador. Ahí es interesante ver qué piensa Giordano de Epicuro. El astans, es decir, el elemento que está
que es adyacente, que está afuera, un toro obstinado, que no sé si tiene algo que ver con Epicuro o no, pero es el que pone Giordano. Y la circunstancia, dice en la tercera, Casa de la Luna, un hombre armado seguido, según parece, por un ladrón que transporta mercancía. El según parece lo escribe Giordano, en Ut videtur, dice en latín. Así que es eso, lo que está entre paréntesis, y lo agregué yo como para orientar. Por supuesto, como él utilizó, digamos, el texto acerca de los inventores de las cosas, ¿cómo se iba a perder la oportunidad de ponerse él entre los inventores de algo, ¿no? Y en la letra omega, justo curiosamente, la omega y ¿no? el alfa y omega, ¿no? Esto da que pensar. Se presenta a sí mismo. Giordano, con la libertad de ánimo, en el desierto, el adstans es azufre chispeante, que es por supuesto una cuestión hermética, y finalmente la circunstancia es, en la sexta casa de la luna, un enfermo tumbado en el suelo y a un lado un perro de pelaje oscuro que ladra. Es decir, toda una suerte de simbolismo, pero que lo que nos permite es crear una imagen. Ustedes se seguirán preguntando, bárbaro, ¿esto sirve para que nosotros tengamos imágenes, que podamos rotar la figura y ir cambiando algunos de estos elementos y demás? Pues bárbaro, pero ¿cómo se usa? Bueno, vamos a poner un ejemplo en serio ahora. Si se quiere cifrar, por ejemplo, la palabra naturaleza, tenemos esta combinación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que dice ahí. En la rueda 1, el agens, tenemos que buscar la sílaba na. Y eso está identificado con Emor, que es el inventor de la danza. La segunda rueda, la actio, necesitamos la sílaba tu, y eso significa con las notas musicales o las notas musicales, ¿no? La rueda 3, el insigne, es deplorado. ¿Qué característica propia? Deplorado. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. El adstans es una hidra. Y la última rueda es, las circunstancias, es un hombre que planta una higuera y otro que siembra trigo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar con esto? Si yo quiero recordar la palabra naturaleza, debo formar una imagen compuesta, que es la de un joven de aspecto lozano, que es, por supuesto, Emor, el inventor de la danza, escribiendo notas musicales. Y en cuanto al insigne deplorado, podemos imaginarnos a Emor triste o golpeado, y junto a una hidra. Detrás de él, por último, nos vamos a figurar al hombre que planta una higuera y al otro que siembra trigo. ¿Sí? Bueno, así, por cada palabra que nosotros queramos memorizar, tenemos que armarnos una imagen en nuestra cabeza. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿pero no es más fácil directamente memorizar la palabra en vez de memorizar la imagen? Estoy tentado a decir que sí. Pero para defender a Giordano, pienso que este sistema de la memoria es algo que uno se arma en su cabeza, por decirlo de alguna manera, y que funciona infinidad de veces. Entonces el trabajo lo tenemos que hacer una vez, una sola vez. Las imágenes son siempre las mismas, no tenemos que cambiarlas. Y cada uno puede tener las imágenes que quiere. Bueno, para terminar entonces, todo este esfuerzo de Giordano tiene que ver con que no solo se trata de un arte de la memoria. Esto, fíjense lo que dicen de Umbris. Dice, no hay duda de que un arte de este tipo es, en su género, una arquitectura discursiva de aquellas cosas que hemos de perseguir y una cierta disposición del alma raciocinante por la que desde aquel principio de la vida del mundo se comunica el principio de la vida de todas y cada una de las cosas. Es decir, el arte de la memoria me sirve para conectarme con el universo entero, completo, es decir, me sirve para conocer. Esto va a ser quizá aclarado un poco más todavía en una obra inmediatamente posterior, que es el Encanto de Circe, Cantus Circaeus, que dice ahí esto: este arte ayuda a todas las otras, muestra la vía y abre el camino para descubrir otras aplicaciones y funciones, da tal impulso a la memoria que confiere el máximo grado también a la facultad de juicio. Es decir, el que aprende el arte de la memoria, de acuerdo con los parámetros de Giordano, tiene ganado una batalla importante
en el conocimiento. Bueno, eso es más o menos lo que quería decirles. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para el diálogo con mucha naturalidad. Se pueden dirigir a Julián, es de este planeta. Así que bueno, por acá hay algunos comentarios en el chat. A ver, un momento que no leí nada, porque en realidad no los veía y... A ver, un momento. No, sacá las instrucciones mías. Ah, perfecto, perfecto. Ah, está bien, está bien. No, no hay que Cecilia, leer. Las instrucciones no las iba a leer, es obvio. Bueno, no sé, así que si alguien tiene alguna pregunta o duda, lo que fuera, o crítica, dispare en este momento. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, sí, Roberto, sí. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, muchas veces me comentaste sobre todo esto, pero claro, nunca había visto, al fin tengo esa primera mirada de esos círculos y demás de los que siempre hablas. Y vos sabés que vos recién decías esto de, no es más fácil aprenderse la palabra, pero sí, bueno, pero tengo que defender a Giordano, entonces, yo me pregunto, ¿no? Incluso pensando en esta posible defensa de Giordano, no sé si vos lo llegaste a investigar. O sea, ¿cómo concibe la memoria en términos más bien así como epistemológicos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona, sobre todo pensando en el tema de la imagen, en la percepción de imágenes? ¿Hay algo ahí en relación a la naturaleza? No sé. Bueno, en realidad, digamos, Giordano tiene una concepción bastante compleja de la naturaleza, porque, digamos, en sus obras más metafísicas, por decirlo de alguna manera, lo que va a proponer es que no haya mediación entre Dios y el ser humano. Entonces, al eliminar esa mediación, le queda solamente la posibilidad de que la naturaleza sea mediadora. Entonces, el hombre forma ni más ni menos que una parte de tantas otras de la naturaleza. Mira, hay una obra que se llama La cábala del caballo Pegaso, que ahí dice Giordano literalmente esto. Si a un hombre tuviera escamas, tuviera los brazos pegados a su vientre y demás, no tuviera piernas, tuviera lengua viperina y demás, sería literalmente una serpiente. Y si una serpiente tuviera brazos y demás, etcétera, sería un hombre. Es decir, que no hay ningún tipo de diferencia ontológica entre un animal y otro. Perdón, somos animales, ¿no? Creo que está permitido que lo diga. Entonces, la idea es que estamos totalmente conectados con la naturaleza. No aparece la idea del hombre microcosmos, por lo menos no aparece en primera plana, pero está de fondo acá. Contenemos todo lo que existe en la naturaleza y no hay ningún tipo de diferencia entre nosotros y cualquier otro ser de los que pueblan la Tierra. Entonces no necesitamos para conocer nada más que una suerte de introspección. Esto ya es más que renacentista, es muy moderno. Comenio hacía exactamente lo mismo, ¿no? No sé si Sí, respondí. Sí. sí, además pienso en esta idea que vos decías, copernicano, donde uno ya empieza a ver esta cuestión de, es la observación de la naturaleza, pero después también la matematización, ¿no? Claro, claro. Claro, Giordano está precisamente en una lucha entre la concepción física del universo y la concepción matemática. Y él está, por supuesto, del lado de los físicos, no del lado de los matemáticos. Más que nada por cuestiones de formación, era filósofo, ¿no? De matemática tocaba de oído, podríamos decirlo así. ¿Sí? No, bueno, pero ahí igualmente supongo que habrá entonces una priorización de los sentidos. Digo, otra vez para destacar el tema de la importancia de la imagen para el Sí, sí. conocimiento, Sí, claro. como criterio de verdad y demás, ¿no? Sí, por supuesto, claro, sí, va por ahí. A ver, veo acá alguna otra pregunta En el también. comentario tienes Sí, algo de Adrián Alonso de México. sí, exactamente. Dice, ¿este método tuvo algún otro uso para la creación de imágenes que no fuera exactamente traer a la memoria una palabra o un concepto?
porque tiene un magnífico potencial evocador de personajes y acciones. Y miren, esto como dice Borges en un texto donde habla de Raimundo Lulio, y esto funcionaría bárbaro si uno quiere escribir un cuento. Entonces, tenés los personajes ahí, le das un poco, haces girar la rueda y decís, mirá, a ver qué sale. Ese sería algún día lo voy a usar para eso. Pero creo que la cosa va por ahí. Y después, además, también se suele decir que esto es lo decía una profesora mía, el chip. O sea, que es el origen de la computadora, ¿no? El arte de la memoria, el arte luliano, el arte combinatoria y demás. Me parece que es demasiado. Es una calculadora, sí, pero no una computadora. Julián, respecto a eso, te quería preguntar si puede ser entendido también como un sistema de codificación o de encriptación, ¿no? Sí, también, eso se puede. Ahí voy, Pablo Testa, ya vi que estaba levantando la mano, ahora voy un segundo. Sí, eso se puede utilizar para un sistema de cifrado, por supuesto, ¿no? Al estilo de los códigos secretos. De hecho, no hace tanto, estuve traduciendo un texto que se llama Gramática Angelorum, la gramática de los ángeles, que es un texto de una combinatoria precisamente así, de estenográfica, digamos, y criptográfica, un lenguaje secreto, que funciona con círculos concéntricos también. Así que sí, escrito justamente, lo digo, aprovecho para decirlo acá, por un agustino, del cual no encontramos información. No sé si te acordás, Pablo Guzmán, que en algún momento te consulté, pero la verdad que no encontramos nada más que ese texto. Así que sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue esto de exitus y reditus. Me hizo acordar, en términos dialécticos, a la teoría del reflejo. No sé si, digamos, pensando que empezó mucho después, pero, digamos, ya está planteando Giordano Bruno. No sé si tiene algo que ver o hay alguna relación con eso, en términos dialécticos. Sí, en realidad, ¿cómo decirlo? No en sentido estricto. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos textos, digamos, más contemporáneos y demás, tendemos a buscar como migas en otros autores, ¿no? Como encontramos a Freud en Hegel, por ejemplo, digo, está bien, se puede criticar, pero hay gente que lo hace. Y podemos encontrar también acá, en Giordano, podemos encontrar el germen no sé, bueno, Del de Spinoza. materialismo. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Pero no hay una relación directa, ¿no? Y además, como todos los grandes autores, hay que pensar esto. No sé si Giordano se da cuenta completamente de todo lo que estaba haciendo. Hoy nosotros, es un genio distinto. Una cosa es el erudito que desarma un texto, que dice lo estudio y acá veo esto, y otra cosa es el tipo o la tipa que se pone a escribir y que cristaliza su época en un trabajo y que no se da cuenta del todo. Entonces eso también es importante tener esa distinción. Bueno, estaba Pablo Testa levantando la mano, pero se fue, no sé qué pasó. Estoy acá, Ahí está. no sé si Perdón. Sí. lo pasé a imagen porque estaba muy oscuro. Muy Giordano, Bruno. Claro. No, era solamente un comentario por algo que decías recién, en el sentido de la literatura, y justamente estos 5 elementos que usa Giordano: el agens, el actio, el insigne, el lansdance y la bueno, Circunstancias. habría que en circunstancias, sí, estaba pensándolo en latín y con la K más complicado. Circunstancia, son la base de una de las primeras, o de una de las tipificaciones del cuento que hace un analista de teoría literaria ruso de finales del siglo XIX, que no me acuerdo el nombre, si no me equivoco, no, Prof, que marca justamente los elementos del cuento, así que no está tan lejano en ese sentido. El protagonista, el oponente, la acción, está presente, digamos, desde esa misma línea que mencionás en Giordano, después
en la teoría literaria. Es así como comentario. Después, mis felicitaciones en trabajar todo Giordano Bruno sin entrar en el lado oscuro, mítico y herético, lo cual no es para nada fácil, pues es la primera tentación en buscar las segundas y terceras lecturas, ¿no? Ahí está, Vladimir Prop. Gracias, Viviana. Y en ese sentido, tratando de quedarse dentro de esta lectura más general, de por qué pensás que le da ese lugar a la imagen, ¿no? De cómo parecería quedar en un punto saltearse la palabra, ¿no? Si hay algo quizás casi religioso en ese sentido, el peso de la imagen, ¿no? El lugar de la imagen, o si hay algo más lúdico en este armado del instrumento. A mí la idea del Palacio de la Memoria me remite inmediatamente a Sherlock. Eso es. Claro, Pero claro. obviamente porque Sí, nos sí. lo hizo famoso después. Pero bueno, Claro. eso nada más. Y muchas gracias. Muy buena la exposición. No, gracias a vos por la pregunta. Sí, en realidad, no es que haya algo lúdico acá en Giordano, sino que, digamos, el arte de la memoria para él funcionaba de esa manera. Pensemos también que era un hombre que tenía mucho tiempo, porque nunca fue un filósofo universitario, es decir, nunca, no quiero decirlo así, pobre Giordano, nunca trabajó en sentido estricto. Se la pasó, fue monje, perdón si hay algún monje presente, y después. Perdón, que sé que queda mal, pero bueno, ya lo dije. Y después, incluso cuando abandonó la orden, se cruza con unos compañeros, que él era dominico, ¿no? Le dicen, mirá, ¿por qué no usás mejor la cogulla? Porque te va a ir mejor, dice, si vas a Alemania, vas a otros países, y bueno, bárbaro, qué sé yo. Entonces iba parando en conventos, se hacía pasar por feligrés, después en un momento se vislumbró que podía convertirse al calvinismo, vio que eran lo que él llamaba fanáticos, después le pasó lo mismo con el luteranismo y intentó volver al catolicismo. Digo, no trabajó nunca, entonces tenía tiempo de pensar en estas cosas y además, todo supuestamente. Siendo muy joven, Giordano dice que se había aprendido la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, se lo había memorizado íntegramente. Tal era así que lo llevaron a ver al Papa. Todo esto es prácticamente una leyenda. Y le recitó el Salmo 83 al derecho y al revés en hebreo, ¿no? Para hacer una demostración de su virtud memorística, digamos. ¿Qué sentido tiene recitar un salmo al revés? La verdad que no lo sé, pero eso es lo que se cuenta, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tenemos, podríamos decirlo así, una faceta, varias facetas que se mezclan en Giordano. Primero, esta cosa solemne de presentar un arte de la memoria con semejantes características y demás, pero me imagino que era también un hombre amante de la sátira. Hay muchas obras de él, incluso las que escribió en italiano sobre todo, que son sátiras, literalmente. Son tomadas de pelo al saber de la época, al estilo de Erasmo, de Luciano de Samosata y demás. Dice, casi herético, ¿no? Yo diría completamente herético, ¿no? Pero tuvo la virtud de leérselo, decírselo al Papa en la cara. Bueno, no, como en todas las otras cosas no contesté nada, pero por lo menos dije algo más, agregué algún dato. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat, tenés algunas cosas en el chat. A ver, un momento. Tengo una duda un poco lateral. ¿Sabés algún autor o autora que pueda recomendar que estudie la relación entre Bruno y Ficino? Sí, o sea, lo más sencillo es recurrir a un texto que se llama, ya clásico, es del año 66, que se llama Giordano Bruno y la tradición hermética, ¿no? Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, escrito por Francis Yates. Ahí aparece, digamos, la relación directa, ¿no? Es algo obvio que estoy diciendo. Después hay uno muy bueno, que es del 2019, que se llama Magia, Memoria y algo más, de un joven estudiante que se llama Manuel Mertens,
que está publicado por Brill, por la editorial Brill. Ahí aparece otra vez esa misma postura de Yates como revisada, y este hombre o muchacho se tomó el trabajo de leer todo lo que hay escrito en el medio. Entonces está bueno ese texto. Se consigue bastante fácil, porque es nuevo, ¿no? Bueno, eso creo que era lo último que había en el chat. Así que... No, queda una pregunta pendiente ahí, está levantando la mano de A ver, Gabriela. sí, Gabriela, decime, por favor. ¿Cómo estás? Me encantó. No, algo muy chiquitito. ¿En dónde habla Borges de Raimundo, de Ramón? Hay un texto que, si mal no me acuerdo, está... voy a tirar cualquier cosa porque no lo tengo ahora. Está en otras... Lo mencionaste justo al No, pasar no, y... está... Mirá, voy a contar la anécdota, que no quiero quedar pedante. La profesora Silvia Mañavaca hace un tiempo hizo un trabajo que se llama Borges y los filósofos medievales, y yo le pasé toda la data para que escribas el texto sobre Lulio, y de hecho aparece, no me acuerdo ahora, me parece que es Otras Inquisiciones. El texto está en la Biblioteca Agustiniana, por si lo querés revisar. Fue publicado por Miño y Dávila. Y ahí aparece, hay un capítulo que está dedicado a Borges y Raimundo Lulio, que empieza, Borges dice: estoy parado en la calle Raimundo Lulio, en Barcelona, y etcétera, Ah, etcétera. No me acuerdo justo qué texto es, pero bueno, con toda esa data que no es data, por ahí te pero orientas. lo voy a buscar. Muchas Claro. gracias. No, de nada. Muy bien. Estamos llegando al final, me parece. ¿Hay algo más ahí en el Pablo Perdón, si Texto? acá hay dice, hay un texto, efectivamente, el de Mañavaca, está en la biblioteca, sí, se llama precisamente Sí, Borges y los filósofos medievales. Hay, digamos, varios capítulos, uno dedicado a Agustín y Borges, otro a Nicolás de Cusa, que me acuerdo ahora, ¿no? Uno a Raimundo Lulio, después hay uno de Averroes, que ese también está en un cuento, que ese sí está en Otras Inquisiciones, que se llama Sí. La búsqueda de Averroes, ¿no? Que es Averroes que no puede traducir el término, ¿cómo es? El término comedia, porque es griego y en el mundo árabe no existía. Así que sí, Sí, está disponible acá en la biblioteca, está para préstamo también, así que no hay, el que se quiera acercar o me envía un correo y vemos cómo se puede llegar a leer el texto de alguna manera. Bueno, Aprovecho, nos has visto un mundo impresionante. Muchas gracias. por favor, gracias. aprovecho para hacer extensiva una invitación para el mes de diciembre. Seguramente vamos a presentar acá un libro junto con el doctor Weinstein y un colega de él. El título del libro, si me permiten, ya se los digo, es Conflicto Sagrado, Estructura de Clases, Conflictividad Social y sus vestimentas religiosas, de Ulises Boissonet. Así que bueno, los vamos a difundir por las redes, pero más que nada sería una buena ocasión para que los que son de la ciudad o alrededores se puedan acercar a conocer la biblioteca, sus espacios y demás. Pero creo que ya con esto hay algo más, me parece, ahí de Martín. Creo que te hace referencia a tu amigo catalán, Julián, ahí. La máquina de pensar, ahí está, ahí es el nombre del texto. La máquina de pensar de Raimundo Lulio en textos cautivos está. Gracias. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Muy bien, entonces llegamos al final de este Casicía con segunda parte. Ya saben, como les advertí ayer, que posiblemente el año que viene los volvamos a convocar a Francisco y a Julián para discutir, como Giordano Bruno y Gregorio de Niza, pero esta vez con una tercera persona que va a representar a Agustín y su visión bastante amplia sobre el tema de la memoria, que los vamos a invitar también a todos ustedes, los que están inscritos. Yo ya les voy a enviar los certificados mañana, seguramente, a los que participaron hoy, a los que participaron ayer. Y también esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube,
en donde también pueden ver el resto de las actividades de la biblioteca que hacemos generalmente con investigadores locales y del extranjero. Desde ya les agradezco en nombre de los agustinos, que son los que ponen, digamos, esta biblioteca al servicio de ustedes, y cualquier inquietud ya saben dónde escribir o dónde acercarse. Julián, muchísimas gracias, como siempre, por la disponibilidad. Mañana nos veremos presencialmente para trabajar otros asuntos. Bueno, los despido a todos. Un saludo grande a todos los que están acá por Argentina, a los que están en otras latitudes, con otros horarios, y desde ya más que agradecido por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas. Bárbaro, gracias. Muy bueno.